vos tenés que seguirlo, ¿ya? Entonces, si alguien te da un plano de una casa, obviamente los muros es facilito de seguirlos, ¿no? Entonces, pero la mayoría se dificulta en el tema del techo. Entonces vamos a hacer un pequeño planito, ya, configurando un techo. No admitamos que me está molestando esa cosa. Ya. Este lo vamos a dejar ahí. Este lo vamos a hacer ahí a 45. Hasta encontrar una cumbrera. Este igual lo vamos a hacer ahí. Pero vamos a crearle, fíjense, un techito aquí. Un techito por acá. Y claro, este de acá le vamos a hacer su buena cumbrera por acá. Justamente para hacer ese enlace. Y por lo tanto va a tener este elemento acá. ¿Ya? Entonces, vamos a recortar todo lo que nos está sobrando. ¿Se acuerdan de techos, no? Entonces, cómo se solucionaba un techo, etcétera. Entonces, para no darle mucha vuelta a este asunto, entonces, perdón, este de acá no va hasta allá, este simplemente se queda hasta aquí. Entonces, y vamos a empalmar. Hasta encontrar la cumbrera. ¿Ya? Entonces, alguien me da este techo. ¿Ya? Dibújenlo ahí. Les voy a dar unos minutitos para que lo dibujen ustedes, mientras voy admitiendo a más compañeros. ¿Ya? Entonces, dibujen ese techito así. Siempre estas líneas a 45 graditos. ¿Ya? Entonces, para activar los 45 grados, aquí fíjense donde está la bolita, está aquí. Entonces, aquí 45 activa. ¿Ya? Y bueno, no importan las dimensiones, en realidad lo que queremos hacer es que ustedes puedan seguir un plano. ¿Ya? Entonces, alguien les da este dibujo y les dice, bueno, que quiero este techo. Entonces, no es algo que yo voy a decidir, no es algo que yo voy a diseñar, simplemente tengo que seguir el plano del techo. ¿Ya? Dibújenlo esto, por favor, primero. ¿Ya? ¿Me avisan, por favor?
Vamos a seguir aceptando. El ejercicio es lo siguiente. Entonces, alguien me da un plano y yo tengo que seguir el plano. No tengo que diseñar nada, no tengo que solucionar nada, solamente debo seguir el plano. ¿Ya? ¿Ya está? No sé si me están escuchando, compañero. Sí, ¿no? Sí. ¿Se escucha bien? Sí, Arqui. Ok. ¿Ya? Como les digo, uno de los problemas que hay con esto es que se supone que ustedes deben hacerlo el ejercicio y en base a lo que hagan de ejercicio, se va a seguir haciendo lo que sigue. ¿Ya? Tengo este plano. ¿Ya? Vamos a hacer de cuenta y ustedes van a hacer este ejercicio, lo van a repetir. Lo tienen ahí inclusive en los videos, no sé si ya los han visto. ¿Ya? Entonces, es importante que los vean, lo que les digo. Lo que les va a faltar a ustedes es tiempo de asimilación. ¿Ya? Entonces, la gente entiende bien el 3D, solamente que le cuesta asimilarlo. Entonces, y le cuesta asimilar justamente algunas cosas que ustedes podrían hacer, digamos. Entonces, tengo un ejercicio justamente de una casa que ya está con planos, con todo, para que ustedes vayan haciendo. Y justamente la idea de eso es que ustedes terminen esa casa, rendericen esa casa y demás. ¿Ya? Ya. Nos vamos a acordar nosotros de arquitectura 1. ¿Ya? Entonces, donde veíamos la definición justamente de las cumbreras, ¿no? Entonces, aquí lo que manda justamente son estas señoras, ¿ya? La primera instancia, entonces me dicen que están básicamente al medio, digamos, ¿no? Del lado en el cual se apoyan las tijeras. Entonces, exactamente al medio. ¿Ya? Son las que están delimitadas por estas otras líneas que son las bajantes de distinto tipo, ya sea que estén, que sean canaletas o no, o sea, que sean cubiertas o que sean simplemente las canaletas, ¿ya? Entonces, pero lo importante son estas señoras, ¿ya? Entonces, decíamos que pueden estar al medio, justamente fíjense, aquí al medio, por ejemplo, de todo este volumen, entonces, o pueden estar al medio, fíjense, de esta distancia de aquí. Entonces, ¿por qué? Porque puede ser que un techo no necesariamente tenga la misma pendiente en ambos lados, ¿ya? Entonces, y eso es algo que nosotros vamos a hacerlo por diseño, ¿ya? Entonces, hay mucha gente que considera que esto siempre está ahí al medio, pero no es así, ¿ya? Entonces, por ahí se me ocurre poner un lado, digámoslo, con una pendiente y otro con otra, y esas cositas van a ser distintas variantes, ¿ya? En cuanto a techo, y obviamente nosotros diseñamos, ¿no? Entonces, pero bueno, en lo básico es que cuando hay algo normal, entonces tenemos esas características. Por otro lado, identificamos, por ejemplo, que este elemento tiene una caída hacia este lado y tiene otra caída hacia este lado, en base a la cumbrera. En este caso de acá, esta otra cumbrera, fíjense, tiene una caída hacia este lado y tiene otra caída hacia este lado. Y en base a la misma cumbrera, fíjense, esta cumbrera tiene una caída hacia este lado, otra hacia este lado y una tercera caída, fíjense, a este lado. ¿Ya? Entonces, lo primero que debemos identificar es el techo. ¿Qué tipo de techo y qué solución se le ha dado? Entonces, este techo de acá ya es algo que está definido, a lo que yo no toco, a lo que sencillamente me han pasado, digamos, no se me han encargado, por decirle, hacer un 3D y simplemente yo tengo que hacerlo, no tengo que pensar absolutamente nada ni tratar de solucionar nada. ¿Ya? Entonces, para ello, vamos a crear un layer distinto, ¿ya? Solamente para que se genere el tema de la geometría.
poner otro color. Ya. Entonces, lo primero, analizar justamente que este techo, por ejemplo, termina de existir cuando está ahí, ¿ya? Pero si yo lo analizo como techo, este techo en realidad viene hasta acá al fondo. Por lo tanto, si va hasta allá al fondo, entonces yo identifico que tiene un lado, dos lados y hasta tres lados, ¿ya? Entonces, ¿podría venir hasta el medio? Claro, puede venir hasta el medio nada más para respetar los dos lados. Con tal la geometría esta de acá, fíjense, se fusiona, ¿no es? De un techo con otro. ¿Ya? Entonces, y ese va a ser mi primer techo. Mi segundo techo viene de aquí a acá. Entonces, solamente tiene, fíjense, esos dos lados. Entonces, ¿qué me guía a identificar esos dos lados? La cumbrera, ¿ya? Entonces, eso es taller 2, ¿ya? Entonces, y por último, fíjense, tenemos este tercer techo. Entonces, que en ese lado, fíjense, tiene la cumbrera exactamente aquí al medio. Entonces, si me fijo, al medio exactamente está mi cumbrera, ¿ya? Independientemente de la forma que tenga el techo, la idea es simplemente cumplir con las condiciones que me están pidiendo para lograr ese techo, ¿ya? Distintas maneras de hacerlo. La manera más rápida es la que nos interesa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la extrusión. Entonces, nosotros podemos extruir este volumen y decirle que inclinemos las caras, inclinar caras, ¿ya? De nuevo les repito el tema de las inclinaciones, ¿ya? Entonces, si alguien me dice al 30%, significa que por cada metro, un metro, esto sube 0.3. Y esa viene a ser la inclinación que debería tener un techo al 30%, ¿ya? Entonces, para que más o menos se ubiquen, digamos, en el proceso constructivo, ustedes les decían que la teja aguantaba hasta un 35% como máximo. Entonces, a menos que tuviera algún otro sistema de sujeción, digamos, ¿no? Por ejemplo, las tejitas estas que vienen justamente con una tetilla, digamos, ¿no? O vienen con un huequito, digamos, ¿no? Para que usted enganche fierro, digamos, ¿no? Y lo enlace, digamos, ¿no? O lo enganche a la estructura. Y pueda tener ángulos como 45 grados, digamos, ¿no? Ángulos, no pendientes, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que debemos saber nosotros es qué ángulo es el que debemos inclinar, ¿ya? Entonces, y en las anotaciones tenemos obviamente el tema de los angulares. Entonces, quiero el ángulo entre este señor y este de acá, que en este caso, fíjense, es 73 grados, ¿ya? Esa es la pendiente que debería tener justamente este elemento, ¿ya? De ahí sacamos el número, ¿ya? Entonces, cuando alguien me pide una inclinación, lo saco de ahí. Entonces, a ponerlo en estructura alámbrica de rayos X, para que lo veamos, ¿ya? Entonces, ahí está mi techito. Entonces, le voy a dar, fíjense, inclinar cara. Entonces, aquí al costado le digo inclinar cara. Entonces, yo me fijo, ¿qué caras se inclinan? Se inclina esta cara, Shift, botón del rodillo, giro, y le digo que se inclina esta cara también. Enter. Clic abajo, fíjense, y clic aquí arriba. Entonces, ¿qué estoy marcando? Estoy marcando el eje sobre el cual se van a inclinar esas caras. Entonces, y le digo 73, que es el ángulo que me ha salido. Ahora, fíjense en esto, ¿ya? Cuando una persona está haciendo este tipo de dibujo, ¿ya? Muchas veces nos va a preguntar, digamos, ¿no? ¿Qué altura queremos poner justamente estos elementos? ¿Ya? Pero aquí fíjense, lo único que estoy haciendo yo es cumplir con esa geometría. La otra.
Vamos a darle extrusión nada más. Igual, fíjense, inclinar cara, se inclina esta cara, Shift, botón del rodillo, y muevo nada más el rodillo y selecciono la otra cara. Enter. Clic abajo, clic arriba. 73 dice. Enter, enter y enter. Entonces con eso tengo esos dos techitos. Perdón. Ya. Entonces, ahora me falta este grandote. Fíjense, extrusión y me fijo. Ese tiene una, dos, tres caras inclinadas. Entonces, inclinar cara. Una cara, dos caras, Shift, roto, tres caras. Enter. Clic abajo, clic arriba. 73. Enter, enter y enter. Entonces, he hecho los tres volúmenes justamente que componen esa cubierta. Y lo único que me toca hacer justamente es fusionarla. Para eso, unión justamente de sólido, fíjense. Unión, booleanos, acuérdense. Unión, resta o diferencia y la intersección. Y cuando los uno, fíjense, entonces la idea básica es responder exactamente a la geometría que me piden. ¿Se entendió? Sí, arquitecto. Lo primero, ¿ya? En el examen a ustedes les puede tocar, por ejemplo, que esta línea de aquí no esté como ustedes quieran que salga, ¿entienden? O sea, puede ser que esté para el otro lado. Entonces, ¿se puede hacer para el otro lado? Claro que se puede. ¿Ya? Entonces, yo puedo decidir que esto vaya hacia el otro lado nomás. Entonces, y no tenga, por ejemplo, esta cumbrera o no vaya para este lado, o sea, que tenga otra connotación como techo, ¿ya? Y eso de ahí no lo deciden ustedes. Va a estar en el plano y ustedes simplemente deben seguir el plano, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ese es el problema que van a tener ustedes justamente para realizar este tipo de elementos, ¿ya? Por favor, intenten hacerlo este techo. Ya les voy a dar unos 5 minutitos para que ustedes hagan ese ejercicio. ¿Ya? Entonces, es simplemente extruir. ¿Ya? Entonces, extruir, inclinar cara. Extruir e inclinar cara.
¿Cómo lo hacemos huecos? Pregunta el compañero. Entonces, esto no lo quiero así un volumen sólido, porque obviamente la idea es que esto sea hueco, ¿ya? Entonces, simplemente le voy a dar copiar. Fíjense, copiar. Le indico hacia abajo, por ejemplo, menos Z, esta no es. 0.1, o sea, 10 centímetros hacia abajo. Creo que esto es muy grande. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Al de arriba le restamos el de abajo. Fíjense. Diferencia a este señor de arriba. Enter. Le vamos a restar este señor de abajo. Enter. ¿Y qué es lo que tengo? Ya el techo totalmente hueco. Listo para mapear. Lo primero, hay que identificar siempre, ¿ya? Que el mapeado simplemente es una fotografía, digamos, ¿no? O sea, que se va a utilizar. Y hay mucha gente que tiene, por ejemplo, mapeados. Yo, por ejemplo, en VRAI tengo una textura que me hace la teja completa. Entonces, porque tengo justamente la ondulación de las mismas, digamos, ¿no? Pero lo utilizo con VRAI. Entonces, en este tema de AutoCAD, bueno, su sistema es más sencillo, es más simple, ¿ya? Entonces, tiene unas tejitas, digamos, ¿no? Que, bueno, se utilizan, digamos, ¿no? Pero como no se da mucho detalle en este elemento, ¿ya? No es que tenga que ser exacto, digamos, ¿no? Ni tampoco tiene que ser, pues, una textura de demasiada calidad, digamos, ¿no? Porque es AutoCAD, es un render simple nada más ahorita. Sin embargo, cuando ya se habla de programas un poquito más fuertes, hasta Twinmotion, por ejemplo, o, qué sé yo, otro programa como Lighting, o, ¿qué se llama el otro? Lumion, por ejemplo. Entonces, Sí, ya son programitas que ya tienen una base de texturas que simplemente se utilizan para mapear, ¿ya? Entonces, usted los pone y nada más les asigna. Ahora, la mejor manera de asignarlo es que este señor esté en un layer propio, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros le ponemos aquí cubierta y le ponemos esto de acá, 3D. ¿Ya? Porque, por ejemplo, cuando usted hace muros, va a tener ya un layer muro, pero usted quiere el muro y quiere muros 3D. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque van a tener otro tipo de sistema, otro tipo de mecanismos para hacerlo. ¿Ya? Entonces, hay mucha gente que cree, por ejemplo, que el tema de SketchUp, entonces es más fácil de manejar. ¿Ya? Entonces, sí, efectivamente, digamos, ¿no? Y es porque tiene solamente una paleta, que es esta paleta de acá, presionar y tirar. Entonces, presiona, tira y levanta pedacitos, digamos, ¿no? De cosas, ¿ya? Entonces, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta de que hay más herramientas dentro de lo que es AutoCAD. Obviamente, una de las ventajas que tiene el SketchUp sobre este programa ya es que tiene algunos elementos que le permiten justamente generar otro tipo de elementos. Llámese, por ejemplo, las carpinterías, digamos, ¿no? Me permite hacer carpinterías, digamos, ¿no? Directamente del 3D porque tengo un pequeño plugin que me hace carpintería, ¿ya? Entonces, aquí, en esta parte de AutoCAD, usted puede poner un montón de plugins, ¿ya? Entonces, tenemos igual ese tipo de plugins que hacen carpinterías, digamos, ¿no? Pero no es tan diverso como lo tiene el SketchUp, ¿ya? Entonces, pero bueno, eh, dentro de eso, por ejemplo, para hacer muros, cortinas y demás cosas, el Revit, por ejemplo, nos ayuda mucho a hacer eso y más rápido, ¿ya? Entonces, pero lo interesante en esto que es, ¿ya? Usted al SketchUp no le puede sacar corte.
Si del SketchUp lo pasa a AutoCAD o lo pasa a Revit, entonces no lo puede sacar cortes porque el SketchUp no trabaja con sólido. El SketchUp trabaja con plano. ¿Ya? Entonces, en su modalidad, digamos, ¿no? de trabajo, le permite hacer las cosas relativamente más livianas y más rápidas. Pero no me permite a mí generar cortes, fachadas y vistas para poder trabajar ya en un corte, una fachada o una vista final. Entonces, a partir de el dibujo base que yo tengo. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Así como Lumion, hay un montón de programas. Por ejemplo, está el Bright 5, el Carrara, que es un programa muy bonito, digamos, ¿no? Entonces, Carrara, Bright 5, Lumion, Twinmotion, digamos, ¿no? ¿Qué más hay? Ahorita, a ver, uno de los programas, por ejemplo, que ha despachado ahorita Albert Ray, justamente es el Corona. Entonces, es Corona Render, digamos, ¿no? Entonces, que es un programita que me ayuda a mí a renderizar, pero tiene un tipo de énfasis hacia la textura, digamos, ¿no? Entonces, no llámese color, digamos, ¿no? Llamémoslo textura, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene unos acabados un poquito más interesantes, digamos, ¿no? Entonces, y ni qué decir con el tema de iluminación. Entonces, la iluminación justamente la lleva a otro nivel, digamos, ¿no? Entonces, en muchos de los casos, eh, en el V-Ray, por ejemplo, que se hace fotorrealismo, entonces se pueden hacer cosas muy interesantes. El tema es generarlo, digamos, ¿no? Ya de esa imagen o de esa foto o de ese render, y llevarlo a la realidad, digamos, ¿no? Entonces, muchos de los edificios, por ejemplo, que se construyen aquí en Santa Cruz, entonces, tienen la característica de que están renderizados muy bonitos, digamos, ¿no? Pero cuando usted los ve construidos, ya pues no tienen filtros, digamos, ¿no? Entonces, porque uno les pone filtros en Photoshop o en Illustrator, entonces, para que se vea mejor la imagen, uno la photoshopea siempre, digamos, ¿no? Entonces, y esas cositas no pasan ahí, ¿ya? Por si acaso, no entran en el examen, digamos, ¿no? Pero les voy a enseñar un poquito para hacer montaje justamente en Photoshop, ¿ya? Bueno, ¿se pudo hacer esto? No. Para la próxima clase les voy a pasar yo un planito con, bueno, limpio, lo tengo que limpiar porque, bueno, ya hice un 3D respecto a eso, ¿ya? Limpio justamente para que ustedes hagan sus layers, hagan sus elementos, digamos, ¿no? de dibujo, y bueno, lo utilicen justamente para generar un 3D, ¿ya? Cuando se habla de hacer, fíjense, cualquier 3D, siempre decíamos, lo primero siempre son las unidades, ¿ya? Entonces, en las unidades trabajamos nosotros en metros, porque la idea es que se mapee en metros, ¿ya? Cuando nosotros hacemos puertas y ventanas, entonces vamos a hacer una puerta, entonces 0.8, 2.1, entonces fíjense, X y después Y, fíjense, X y después Y. Entonces si quiero hacer uno más, es Z, ¿no es? Entonces, de fase, digo, no tiene un marco de 0.05, o sea, 5 centímetros. Entonces, pero la puerta no tiene un marco así, digamos, ¿no? En cajón. Entonces, tiene un marco en U, invertida. Entonces, una U invertida. Ese es el marco de una puerta, ¿ya? Pasa lo mismo, fíjense, cuando uno hace una ventana, ¿ya? Entonces, cuando uno hace una ventana, vamos a hacer una ventana de 2,1.2. Entonces, porque la idea, fíjense, es que dentro de esto, la altura del dintel, o sea, de esta altura, fíjense, yo tengo que tener un antepecho aquí de 90 centímetros. Entonces, esta distancia de aquí hasta aquí, entonces debiera ser siempre mínimamente 90 centímetros, ¿ya? Entonces, eso es por normativa, digamos, ¿no? De ergonomía y demás, digamos, ¿no? Porque dice que yo me puedo pegar ahí y no me voy para adelante y pierdo mi punto de equilibrio, ¿ya? Entonces, 90 centímetros dice. Entonces, si a los 2,10 le quito 90, me va a quedar
1.20. Entonces, de fase le digo, ¿no? 0.05, entonces, y de faso, primero hago el marco del cajón. Entonces, y después hago mis ventanas. Ahora, las ventanas, por ejemplo, podrían ser ahí, digamos, no sé, si yo digo va a ser un marco de aluminio y voy a ponerle un, qué sé yo, blindex, digamos, ¿no? Pero si digo que va a tener carpintería, digamos, no tengo que hacer otra vez carpintería. Entonces, y hacer justamente la ventana en sí, ¿ya? Mucha gente se esmera mucho justamente en el tema de ponerle, por ejemplo, una chapa acá, o ponerle la quincallería aquí, está hermosa, digamos, ¿no? Pero cuando renderiza, digamos, ¿no? Entonces renderiza tan lejos, digamos, ¿no? Que apenas se ve una raya, con toda la geometría que pueda tener una quincallería, ¿ya? A menos que yo venda quincallería. Entonces, si yo vendo quincallería, o sea, todos los elementitos de sujeción o todos los elementos de seguridad, digamos, ¿no? De esto de acá, o yo venda chapas, entonces recién, digamos, ¿no? Me interesa un poquito darle detalle a eso, ¿ya? Si yo no vendo eso, entonces no tengo absolutamente nada que hacer con ese tipo de elementos, ¿ya? Y les decía yo, la idea es hacerlo esto por material, ¿ya? Vamos a hacer dos materiales. Uno se va a llamar madera o carpintería. 3D. Le voy a poner un color. ¿Ya? Y el otro se va a llamar vidrio o espejos o como quieran ponerle, ¿ya? Entonces 3D. ¿Ya? La idea básica, nuevamente, viene a ser de que nosotros podamos asignarle a más de un elemento distintas texturas, ¿ya? Entonces, nuevo, vidrio, 3D. Y le vamos a asignar otro color. Entonces, levantar el volumen es lo más fácil, ¿no? Entonces tengo el elemento en 2D y le digo presionar, tirar, y presiono y tironeo. 0.15, que es el ancho, y puedo hacerlo esto de acá igual. Entonces hasta ahí está el medio, digamos, ¿no? Para no complicarnos mucho, y ya tengo mi puerta. Pasa lo mismo con esto, solamente que esto es un poquito más complejo, en el sentido, digamos, ¿no? De que yo debo utilizar otro tipo de lógica sobre estos elementos. Vamos a girar. Vamos a aceptar a los compañeros que están entrando. Separarlo esto un ratito. Entonces, 0.15, 0.05 y esto de acá 0.02, digamos, ¿no? Que sea de 2 centímetros el vidrio. ¿Ya? Entonces vamos a pasarlo todo esto al layer que corresponda. Layer carpintería y esto de acá al layer vidrio. ¿Ya? Entonces el vidrio va al medio
de esa carpintería. Por lo tanto, de ahí lo vamos a trasladar ahí al medio. ¿Ya? Entonces, el vidrio, fíjense, va a ir al medio. De ahí arriba, digamos, ¿no? Entonces, el vidrio también va a ir al medio, fíjense, de ese medio abajo. Entonces, la idea simplemente es generar sombra, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando nosotros le ponemos demasiado detalle a la carpintería, resulta que ni siquiera se ve, ¿ya? Entonces, pero tiene que haber justamente el tema de la geometría. Fíjense que creen o generen sombras sobre sí mismas. Ahora lo vamos a mover esto de acá y lo vamos a rotar. Rotación 3D, punto de pivote, eje sobre el cual rota y el ángulo, 90 grados. Entonces, y digamos que esta cosa va a estar distribuida por muchos lugares. Entonces, inclusive, digamos, ¿no? Vamos a decir que varios de estos elementos van a estar girados, fíjense, girar, digamos, ¿no? 90 grados. Entonces, sin importar la posición, fíjense, de estos elementos. ¿Ya? Por favor, van a volver a ingresar, ¿ya? Es que no tengo pagado mi huevada esta del Zoom, ¿ya? Vuelvan a ingresar, por favor.